Bueno, pues muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta última conferencia magistral de este Festival del Conocimiento organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Soy el director del Instituto de Matemáticas de la universidad y realmente me da mucho gusto tener con nosotros al doctor Antonio Lascano. Él, Gracias. bueno, podría hablar mucho de él, pero yo creo que ya todos lo queremos escuchar a él. Basta decir que es un muy reconocido biólogo mexicano, egresado a la Facultad de Ciencias, su doctorado en la Facultad de Ciencias, actualmente es miembro del Colegio Nacional, un experto, tal vez yo diría el experto nacional en la evolución, Darwin, y además muy famoso, con una fama muy bien ganada como un gran divulgador de la ciencia. Antonio, un gusto tenerte con nosotros. Gracias. Bien, bueno, lo primero que quiero decir es que cuando mi amigo el doctor Pepe Seade me invitó a estar con ustedes, acepté con mucho gusto por varias razones. En primer lugar, porque yo encuentro totalmente admirable lo que mis amigos y colegas matemáticos están haciendo para divulgar, para promover, para enseñar la enseñanza de las matemáticas. Si ustedes se fijan, siempre hablamos del fracaso de la matemática a nivel individual o colectivo en términos de enseñanza, y eso lo único que demuestra es que no hemos buscado estrategias como las que se están desarrollando aquí que permiten promover una actitud distinta frente a una disciplina que es esencial para entender no solo la ciencia, sino el mundo contemporáneo. Entonces, cuando vino la invitación, acepté de inmediato por esa razón primero. La segunda razón es porque, como yo creo que todos los mexicanos, yo me siento muy orgulloso de Oaxaca. Y cuando uno piensa en Oaxaca, uno piensa en muchos aspectos de la cultura, escritores excepcionales, pintores deslumbrantes, la gastronomía, el arte reflejado en la manera en que se visten, en que hablan, en que hacen edificios, etcétera. Pero el que pueda haber una combinación en un lugar con esta presencia cultural nacional e internacional con la ciencia me parece especialmente importante. Y la tercera cosa que tengo que decirles es que yo no sabía cómo se llama el evento, sigo sin saber cómo se llama el evento. Entonces, para no fallar, le puse Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Naucalpan, porque sé que aquí hay dos personas que estudiaron ahí, entonces dije, bueno, ese va dedicado a ellos, cuando en realidad debería decir algo totalmente distinto. Lo que voy a hacer la noche de hoy, la tarde de hoy, es platicarles un poco de cómo Charles Darwin desarrolla sus ideas sobre la evolución y tratar de ponerlo en el contexto de un muchachito que tenía muchas fragilidades emocionales, tenía una serie de debilidades emocionales porque tenía un padre muy impositivo, porque había perdido a su madre cuando tenía 8 años, porque vivía de un ambiente muy rígido, porque fue un estudiante fracasado en muchas disciplinas, y sin embargo no podemos entender el mundo contemporáneo sin pensar en Darwin precisamente. Entonces, miren, vamos a comenzar con la primera imagen en la siguiente. Sí, cuando uno piensa en evolución, en lo primero en que piensa es en Darwin, pero ese es un error, porque el primero que habló de la evolución en realidad fue Kant, el filósofo, que se asomó al sistema solar que había dejado Newton. Y como todos ustedes saben, Newton deja una serie de ecuaciones que permiten entender cómo se mueven los planetas, predecir el movimiento, la posición en el espacio, en el tiempo de los satélites de Júpiter, de la posición de Venus, etcétera. Pero Kant se pregunta, ¿y de dónde sale el sistema solar? Y entonces Kant llega a la conclusión, y esto es excepcional, llega a la conclusión de que para entender al sistema solar hay que reconocer que se forma a partir de una nube de material interestelar que se condensa, en el interior se va a formar el Sol y de un disco alrededor de ese Sol se van a formar los planetas. Parece una idea muy sencilla, pero se dan ustedes cuenta que lo que Kant está diciendo es el sistema solar evoluciona. Y es la primera vez que en la ciencia se introduce el concepto de cambio en el tiempo. Y 10 años más tarde, Laplace
un matemático absolutamente extraordinario, matematiza las ideas de Kant y escribe un libro que se llama Mecánica Celeste. Le da el libro a Napoleón, al emperador Napoleón I de Francia, y Napoleón hojea rápidamente el libro, ve el índice y le dice: señor Marqués, en su libro sobre los cielos no veo mencionada la palabra Dios. Y entonces el Marqués de Laplace le contesta: esa es una hipótesis que no necesito. Entonces, ¿se dan ustedes cuenta qué momento tan extraordinario en nuestra visión del mundo? Porque se está separando la visión religiosa de nuestra descripción de la naturaleza. La teoría de la evolución no quiere demostrar que Dios existe o que Dios no existe. La teoría de la evolución lo que quiere demostrar es cómo está cambiando el universo. Y en particular, cuando lo aplicamos a los seres vivos, quiere entender cuál es el origen de la diversidad biológica que vemos en el pasado y que vemos hoy en día. Después, Lamarck, en 1809, publica un libro absolutamente extraordinario que se llama La filosofía zoológica, y por una de esas casualidades históricas maravillosas, precisamente en 1809 nace Charles Darwin. Entonces, el libro de Lamarck es la primera teoría, donde se plantea la primera teoría evolutiva en la biología. Se puede ver como el acta de nacimiento o la fe de bautismo, si lo quieren ver así, de Darwin. Y 50 años más tarde, Charles Darwin publica El origen de las especies. Pero se dan ustedes cuenta, viendo esos números que están, el listado que está en la pantalla, se dan ustedes cuenta que Darwin en realidad es el último que está anotado allí en el tiempo, porque antes de él, Lyell, que fue su maestro en la Universidad de Cambridge, habla sobre la evolución de la superficie del planeta. Hasta los físicos se empiezan a preocupar de la evolución de los sistemas termodinámicos. Todos los que sean estudiantes de física o hayan llevado biología saben lo que pasa si yo meto, por ejemplo, un pollito adentro de un termo. Lo encierro, lo dejo olvidado, y al cabo de 20 años ya se aumentó el desorden, el pollito se desbarató, aumentó el desorden, aumentó la entropía. Vivimos en un universo donde la entropía está aumentando en los sistemas que no intercambian materia y energía, pero eso quiere decir que los sistemas físicos también evolucionan, que es lo que dicen Zadig, Carnot y Thomson. Spencer habla en 1857 de la evolución de los idiomas. Malthus había hablado de cómo las poblaciones humanas crecen exponencialmente y la tecnología linealmente, y aunque a Malthus no le gusta mucho a mis amigos muy de izquierda, en realidad era un buen hombre que estaba preocupado por la pobreza. Y pocos años más tarde, Marx y Engels, que les gustan mucho a mis amigos muy de izquierda, lo que van a decir es que evolucionan los métodos de producción y eso provoca la evolución social también. Renan habla de evolución de religiones, de manera que se dan cuenta que lo que está pasando en el siglo XIX es que todo el mundo está hablando de evolución. Y el último, el que es la culminación del pensamiento evolutivo, no el que lo origina, sino el que es la culminación, es precisamente Charles Darwin. Ahora, ¿cuáles son los antecesores intelectuales más importantes de Darwin? El que él reconoció siempre que lo influyó mucho, como se ve en la siguiente imagen, fue precisamente Lamarck. Lamarck, que venía de una familia de la nobleza, pero empobrecida, se había lastimado la espalda, se cayó de un caballo y por lo tanto no tenía futuro como un militar. Y un día Lamarck iba caminando por el Sena, a las orillas del Sena, y ve que pasa un señor que se llamaba Buffon, gordito, muy bien vestido, rodeado de alumnos, que les iba explicando a toda esa corte que lo rodeaba cómo eran las plantas. Lamarck se pega, empieza a darse cuenta que lo que le interesa son los seres vivos y finalmente escribe en 1809, publica en 1809 ese libro, que es uno de los momentos culminantes de la ilustración, del fenómeno de la ilustración, y que es la última teoría transformista o la primer teoría evolutiva que se desarrolla en el mundo occidental. Algo que a menudo se nos olvida es que los mexicanos somos hijos de la Ilustración. El movimiento de la Ilustración que se desarrolla en torno a la enciclopedia es un movimiento intelectual, cultural, político muy poderoso, y cuando al cura Hidalgo y al cura Morelos la Inquisición los está juzgando, los juzga por afrancesados. ¿Qué quería decir que eran afrancesados? Que, por ejemplo, Morelos leía a Voltaire y sabemos que en la biblioteca del cura Hidalgo había una copia de Lamarck.
De manera que se dan cuenta cómo las ideas de la evolución son prácticamente coetáneas al nacimiento del México contemporáneo. Ahora, ¿de dónde sale Darwin y qué es lo que podemos decir de él que nos permite entender esa personalidad tan rica e intelectualmente tan sofisticada? Como se ve en la siguiente imagen, tenemos desafortunadamente muy pocos relatos, muy pocos escritos, muy pocos testimonios de Darwin cuando era niño, pero Darwin en lo que va a insistir a lo largo de su vida es que su trabajo tiene dos propósitos. Uno, demostrar que la evolución es un hecho. La evolución es un hecho, lo observamos cotidianamente. Tenemos la teoría de la evolución para explicar ese hecho, pero la idea básica de Darwin es que todos los seres vivos estamos relacionados. Si ustedes se fijan en un chimpancé, verán que un chimpancé y nosotros somos prácticamente idénticos. No hay duda del parentesco biológico. Se dan cuenta que es un poco más difícil de entender que somos parientes de los champiñones o que somos parientes de los chilacayotes. Pero cuando nos vamos a ver las comparaciones de DNA, las secuencias de la manera en que funcionan las células, efectivamente nos damos cuenta que todos los seres vivos tenemos un origen común. El segundo punto de Darwin, como está allí, es que él dice, la selección natural es el mecanismo más importante de la evolución y vamos a tratar de ver en la charla exactamente en qué consiste. Como se ve en la siguiente imagen, lo que hace Darwin cuando publica en 1859 El origen de las especies, es decir, como ven en la imagen que está del lado derecho, sí, para ustedes de la pantalla, es decir, yo puedo trazar un árbol genealógico. Yo puedo ver de dónde provienen las especies. Y si yo comparo la anatomía o la morfología o la embriología o la conducta o la bioquímica o la ecología de los organismos, me puedo dar cuenta que hay dos especies más cercanas entre sí y por lo tanto propongo que esas descienden de un ancestro que se separó del ancestro de la rayita que está más hacia la derecha. Si no logran leer ese texto de Darwin, no se preocupen. Vamos a ver un poco más adelante por qué nos cuesta tanto trabajo leer la letra, leer los manuscritos de Charles Darwin. Ahora, esas dos ideas son absolutamente extraordinarias y la pregunta es, ¿cómo se desarrollan? ¿De dónde salieron? ¿Qué es lo que hay atrás de la teoría de la evolución? Vamos a ver en la siguiente imagen la única pintura que tenemos de Charles Darwin cuando era niño, junto con su hermana Catherine, que fue una especie de madre sustituta. Pocos meses después, de hecho, después de que se hizo esta pintura, murió la madre de Darwin y Darwin nunca superó ese dolor. Darwin bloqueó emocionalmente todas las memorias de su madre, pero cuando uno lee, y eso es algo que se acaba de descubrir hace 2 o 3 años, testimonios de los compañeritos en la escuela, en el equivalente a la primaria de Charles Darwin, uno de ellos cuenta que un día llegó Darwin y le enseñó unas flores y le dijo, mi mamá me enseñó que si uno se asoma al interior de la flor puede saber de qué especie se trata. Y lo que la madre de Darwin estaba haciendo en realidad era explicar el sistema del lineo de clasificación de las plantas que el abuelo paterno de Charles Darwin había traducido al inglés, Erasmus Darwin, y que se dan ustedes cuenta que él bloquea después a lo largo de toda su vida porque no puede contender con la emoción de la pérdida. ¿Por qué les subrayo mucho esto? Porque quiero que se den cuenta que a pesar de la inteligencia deslumbrante de Charles Darwin, del genio absoluto que representa en la ciencia, era una persona común y corriente con las mismas fortalezas y fragilidades emocionales, afectivas que cualquiera de nosotros puede tener. Ahora, sabemos que Darwin, como se ve en la siguiente imagen, venía desde muy tempranamente extraordinariamente obsesionado por los seres vivos. Esas son unas caricaturas que le hizo un amigo de Charles Darwin que se podrían decir algo así como, ándale Charlie, vamos, adelante, donde lo ven montado sobre unos escarabajos, porque a Darwin le interesaban tanto los insectos que tenía su propia colección de insectos conservados en su casa. Y de hecho, esto va a ser lo que más adelante va a provocar la gran crisis vocacional de Darwin y saber a qué es lo que se va a dedicar. Como se ve en la siguiente imagen, Darwin venía de una familia de médicos muy distinguidos.
Erasmus Darwin, el abuelo, era un médico absolutamente extraordinario. Era un médico que empezó a aplicar electroterapias para tratar de resolver problemas de parálisis. El trono inglés lo quiso contratar como si fuera médico de la corte, pero Erasmus Darwin prefirió los Hanover, la casa reinante, tenía fama de que no pagaba a tiempo y entonces dijo, no, mejor me quedo en Shrewsbury, el lugar donde él vivía, atendiendo a mis pacientes. Robert Darwin, uno de los hijos de Erasmus Darwin, era médico. Erasmus Darwin, el hermano, también era médico. Hubo otro tío que era médico y entonces la familia le dijo a Charles Darwin cuando tenía 14 años, tienes que ser médico. Y lo mandan, como se ve en la siguiente imagen, a lo que era la mejor escuela de medicina de todo el Reino Unido, la Universidad de Edimburgo. ¿Por qué era la mejor escuela de medicina? Porque en la Universidad de Edimburgo estaban muy abiertos a lo que se decía en la medicina francesa, que era una medicina de la Ilustración, que era una medicina laica, era una medicina secular. Pero además, en esta universidad no había que estar ordenado para ser maestro. En prácticamente todas las universidades inglesas, si la gente no era cura, no era predicador, no era pastor, no podía dar clase. La familia de Darwin era una familia que tradicionalmente se había mantenido, aunque eran religiosos, se habían mantenido al margen de las iglesias, y entonces lo mandan a esta universidad, que es la mejor universidad del Reino Unido que hay en ese momento, y donde no hay que, insisto mucho en esto, que estar ordenado, no hay que ser pastor, no hay que ser predicador para poder ser profesor. Y Darwin llega allí, y como se ve en la siguiente imagen, de inmediato se topa con dos profesores extraordinarios. Robert Jameson, que era un médico, el que está del lado izquierdo, que era un médico que era un naturalista aficionado y que había creado el mejor museo de historia natural en la Escuela de Medicina que había en todo el Reino Unido. Y el otro, que era Robert Grant, era un médico, era un naturalista y era un seguidor de Lamarck. De manera que se dan ustedes cuenta que Charles Darwin tuvo acceso desde muy tempranamente en su estudio a una visión sistematizada de lo que es el estudio de la naturaleza. Como se ve en la siguiente imagen, Darwin, sin embargo, se da cuenta que no puede ser médico. Él escribe en su autobiografía en 1887, después de haber permanecido durante 2 sesiones escolares en Edimburgo, mi padre se percató o se enteró gracias a mis hermanas que no me gustaba la idea de ser médico. Y entonces el papá le dijo, bueno, ya que no eres médico, a ver si siquiera sirves como cura. Y lo mandaron a la Universidad de Cambridge a que estudiara para pastor, a que estudiara teología. Ahora, como Darwin era muy meticuloso y anotaba todo, sabemos exactamente por qué no quiso ser médico. Uno, le chocaba la idea de levantarse temprano y tener que tomar, como él decía, uno de esos horrorosos desayunos escoceses. En segundo lugar, cuando Darwin veía la sangre u olía la sangre, o se vomitaba o se desmayaba. Darwin nunca pudo tolerar la imagen de la idea de la sangre como tal. Y en tercer lugar, cuando Darwin estaba estudiando medicina, no había anestesia. Y entonces a Darwin le toca ir al quirófano a ver una cirugía de una niña de 8 o 9 años. La niña empieza a aullar, la niña se desmaya y Darwin sale corriendo del quirófano y se desmaya en otro lado y dice, yo todo excepto medicina. Lo mandan a la Universidad de Cambridge, como se ve en la siguiente imagen, y en la Universidad de Cambridge tampoco hace muy buen papel. Darwin se dedica a la cacería, se mete a un club de estudiantes que se llamaba el Club de los Glotones, que se dedicaban a 1 o 2 veces por semana a hacer unas comilonas, a ver quién era quien podía comer mejor. No le interesaba mayor cosa la Biblia, no le interesaban mayor cosa los estudios religiosos, pero en Cambridge tuvo la buena suerte de toparse, como se ve en la siguiente imagen, con 3 profesores extraordinarios. Henslow, que va a ser un profesor de botánica que va a influir extraordinariamente sobre él. Lyell, que está del lado derecho, que es un profesor, el fundador de la geología contemporánea. Y Sedgwick, que está retratado en la mitad y que tenía 2 funciones. Era profesor de anatomía y en las noches tenía el encargo de la universidad de vestirse con un saco negro largo y andar con un bastón para sacar a bastonazos a todas las prostitutas que andaban rodeando la universidad y evitar que pervirtieran a los estudiantes. Entonces se dan cuenta que las cosas no han cambiado demasiado, aunque ahora los profesores no tienen ese tipo de funciones.
Bueno, Darwin se da cuenta que, aunque a él no le interesa mayor cosa la religión como una vocación, sí ciertamente le interesa la naturaleza y se convierte en un alumno tan excepcional, por ejemplo, de Lyell, que en 2 semanas, le bastaron 2 semanas para recorrer Escocia y darse cuenta que había aprendido los fundamentos esenciales de la geología y años más tarde escribir artículos científicos de investigación precisamente sobre fenómenos geológicos. Eran maestros excepcionales para un maestro, para un alumno absolutamente genial. Como se ve en la siguiente imagen, Darwin se topa con un problema cuando termina la carrera. Las cartas que el padre le escribe a Darwin son fascinantes, porque son las cartas con las que seguramente muchos de los de aquí se van a identificar. Eres un bueno para nada, no estás estudiando lo suficiente, te estoy dando dinero que no sé en qué se está gastando, vas a ser la vergüenza de la familia, ¿qué va a hacer con tu futuro? Y cuando Darwin termina la carrera de teólogo, efectivamente no sabe qué hacer. Y entonces habló con un tío materno al que era muy cercano, el tío Josh Westwood, que luego se convirtió de hecho en su suegro, y el tío le dijo, bueno, ¿y por qué no te subes de naturalista en una expedición que le va a dar la vuelta al mundo? Y entonces el tío Westwood, el tío Josh Westwood, manda a Darwin a ver al capitán Fitzroy, como se ve en la siguiente imagen. El capitán Fitzroy era un hombre arrogante, pedante, ultra religioso, extraordinariamente conservador, descendía, era un bastardo de una línea de un rey inglés, y entonces como era miembro de la nobleza, él sentía que no tenía por qué hablar con la gente común y corriente, y como era el capitán del Beagle, que le iba a dar por segunda ocasión una vuelta al mundo, el capitán Fitzroy necesitaba un caballero que lo pudiera acompañar para tomar el té o para acompañarlo en las comidas. Y Darwin, el joven Charles Darwin, lo va a ver y la primera reunión fue un fracaso estrepitoso, porque como lo pueden ver en la siguiente imagen, resulta que el capitán Westwood se fija en la nariz de Darwin y dice, este no me da confianza. Y si ustedes creen que esta es una broma, vamos a ver en la siguiente imagen el texto que el propio Darwin escribió. Cuando andando el tiempo me convertí en un buen amigo del capitán Fitzroy, me confesó que había estado a punto de rechazarme como su acompañante en el Beagle debido a la forma de mi nariz, que pues sí la pueden ver era medio rara, pero tampoco era tan rara. Él era un fiel seguidor de las enseñanzas de Lavater y estaba convencido de que se podía juzgar la personalidad de una persona en sus rasgos faciales. Dudaba que alguien que poseyera una nariz como la mía tuviera la suficiente energía y carácter para un viaje como que él tenía que emprender. Afortunadamente, con el tiempo se dio cuenta que mi nariz lo había engañado. El capitán Fitzroy lo acepta entonces en el barco, pero contra lo que la gente cree, Darwin no iba pagado por el gobierno inglés o por la marina. Darwin venía de una familia muy pudiente y tenía lo que los ingleses llaman a private purse, y entonces el papá era el que le dio dinero, pero un poco con la esperanza de que salvara así el honor de la familia de un muchacho que parecía ser un perfecto bueno para nada. Darwin entonces es aceptado por el capitán Fitzroy y se dirige a Plymouth, el puerto, para embarcarse. Y al estar en Plymouth, que como pueden ver ustedes en la siguiente imagen, era un puerto absolutamente maravilloso, así muy activo, con un comercio muy intenso. Había hindús, había chinos, había griegos, había latinoamericanos, etcétera. Resulta que el barco no puede soltar amarras porque el clima es muy malo. Y Darwin se tiene que quedar 2 meses en tierra firme antes de poder subir. Antes de poder salir a navegar. Las descripciones de Darwin son absolutamente maravillosas. Él dice, el camarote es pequeño, no tiene luz, es apestoso, es maloliente, está muy bajo, ya me pegué varias veces en la cabeza, la cama es incómoda, no voy a poder aguantar el viaje. Y el barco todavía no soltaba amarras, todavía estaba atado al muelle. Y Darwin mismo entonces le empiezan a entrar unos nervios pavorosos, como se ve en la siguiente imagen, en donde pueden ver lo que él escribe. El tiempo que estuvimos en Plymouth esperando que el clima mejorara fueron los 2 meses más miserables que he pasado en toda mi vida. Comencé a padecer palpitaciones y un dolor agudo en el corazón, estaba seguro que se iba a morir,
Y al igual que todos aquellos jóvenes ignorantes que poseen algunos conocimientos de medicina, llegué a la conclusión de que padecía males cardíacos. Como estaba convencido de que de conocerse mis dolencias no me dejarían embarcar, preferí no consultar a ningún médico y enfrentar valientemente los riesgos de la imposición. Era hipocondria pura. Darwin estaba tan angustiado, era tan inseguro, tan débil emocionalmente, que estaba seguro que se iba a morir. Entonces dijo, bueno, mejor me muero solito sin decirle nada a nadie, y si no me muero, bueno, me embarco. Finalmente se embarcaron. Finalmente se embarcaron después de 2 meses, el barco suelta amarras, Darwin se sube al barco bastante inquieto y como se ve en la siguiente imagen, en realidad el barco era una especie de biblioteca flotante, porque el capitán Fitzroy, aunque era extraordinariamente conservador en lo religioso, era un meteorólogo extraordinario. Cada vez que ustedes oyen en las noticias, en la mañana, en la televisión o en la radio, hoy hay predicciones de cúmulos y nubes cirrus y vientos alisios, esa clasificación de la meteorología nos la dejó el capitán Fitzroy, pero además era un gran lector y en el barco había cerca de 400 libros, una biblioteca de 400 libros que estaba a la disposición de Charles Darwin, y cada vez que llegaban a algún puerto dejaban libros y recogían otros. A pesar de eso, Darwin la pasó de una forma miserable, como vamos a ver un poco más adelante. La siguiente imagen les muestra, en las reconstrucciones que tenemos, los dibujos que subsisten, cuál era el camarote de Darwin, que sí era bastante pequeñito, eso ciertamente hay que decirlo, pero se dan cuenta dónde se tenía que sentar Darwin, donde está marcado en rojo había un librero, dónde se tenía que sentar Darwin todos los días para comer con el capitán Fitzroy. A lo largo de todo el viaje nunca tuvo derecho a cambiarse de asiento, así de rígido era el capitán Fitzroy. Ahora, arranca el viaje y Darwin se empieza a marear de una manera tan absoluta que cuando pasan frente a la isla del Cabo Verde, el capitán Fitzroy escribe en su diario, si este vuelve a quejarse, lo aviento por la borda del barco. O sea, Darwin no se murió del corazón, no se murió ahogado, no se lo comió una serpiente en alguno de sus viajes porque tenía muy buena suerte, pero se dan cuenta que tenía todo absolutamente en contra. De hecho, como se ve en la siguiente imagen, el Beagle era una fragata bellísima, desafortunadamente la destruyeron a finales del siglo XIX, pero una fragata muy inestable. Uno se sube a este tipo de barcos y efectivamente se bambolean mucho, y para Darwin eso era una tortura absoluta, una tortura tan grande que, como se ve en la siguiente imagen, cuando finalmente él empieza a interaccionar, se lleva maravillosamente bien con los marineros. Creemos, esa es una caricatura que salió a la luz hace un par de años, el personaje de espaldas con el sombrero de copa parece que es Charles Darwin. Los marineros lo llamaban Filos, porque decía que como siempre estaba con libros, seguramente era un filósofo, pero a pesar de esa empatía, esa camaradería enorme que él desarrolla con todos los marineros, como se ve en la siguiente diapositiva, él se sentía realmente hastiado. Él le decía, esto en su diario escribe, gracias al cielo que no fui marinero. Y le escribe a un primo, un poco más adelante, como se ve en la siguiente imagen, una carta donde le dice, detesto todas y cada una de las olas del océano con un odio que tú, que solamente las has contemplado las aguas del mar desde la orilla, nunca comprenderás. No creo ser el único que le tiene este odio a la navegación. Tengo la certeza de que son muy pocos los marineros satisfechos con su oficio. Darwin escribe un relato de sus viajes, que es un libro maravilloso que les recomiendo, lo pueden bajar de la red, es accesible, es gratis, etcétera, y ahí describe día por día, semana a semana, qué fue lo que hizo. Entonces me puse a contar en un viaje que duró 5 años, cuánto tiempo estuvo Darwin en el barco, solamente 1 año y medio. En cuanto el barco llegaba a algún lado, Darwin se bajaba, hacía expediciones tierra adentro, decía, los alcanzo en el siguiente puerto, y se iba a caballo, todo con tal de estar el menor tiempo posible en el mar. Uno de los viajes más importantes en la historia de la cultura, de la ciencia del mundo, lo hizo un joven que no aguantaba para nada estar a bordo del barco. Sin embargo, como se ve en la siguiente imagen, la navegación fue absolutamente extraordinaria.
Todo lo mal que lo pasó Darwin cuando atravesó el Atlántico queda compensado en el momento en que Darwin, iba a decir desembarca, no. Darwin nunca pudo desembarcar bien. Darwin siempre se cayó de los dinghies, de las lanchitas que lo llevaban a la orilla. No podía controlar su equilibrio. Darwin ve de repente lo que es la selva de Brasil y se queda azorado. Las descripciones que hace Charles Darwin sobre las selvas brasileñas parece que lo hacen a uno pensar en una pintura de Rousseau, el aduanero. Tiene una fascinación extraordinaria por la diversidad de plantas, por ese tejido vegetal vivo que son las selvas, por los animales, y entonces empieza a cambiar un poco la actitud de Darwin, aunque seguía bajándose del barco cada vez que podía. Se dan cuenta que hizo muchas escalas a lo largo de todo Sudamérica y de hecho, como se ve en la siguiente imagen, uno de los mejores momentos lo tiene él cuando se acerca finalmente a Perú y a Argentina, y como se ve en la siguiente imagen, de hecho, cuando él llega a, bueno, lo que él dice, hay que desembarcar rápido, hay que alejarse del océano tan rápido como se pueda, y como se ve en la siguiente imagen, pueden ver ustedes como cuando Darwin llega a las Pampas, se siente a sus anchas. Se hizo extraordinariamente amigo de los gauchos. Deja unas descripciones sobre la vida de las Pampas que parece que está uno leyendo a Martín Fierro, todas las novelas costumbristas del siglo XIX. Y en ese momento, Darwin se enfrenta con el dictador argentino en turno, que era el general Rosas, que les permite seguir un poco más en Argentina, y en ese instante juegan con la idea el capitán Fitzroy y el propio Darwin en venir a México. ¿Por qué no vinieron a México? Por una razón muy sencilla, porque en México el presidente en turno era Santana, bueno, siempre fue el presidente en turno en el siglo XIX, era Santana, y Santana había tenido un diferendo con un capitán de un navío inglés que estaba en Veracruz, y como pensaron que había una cierta tensión política, dijeron, bueno, mejor no nos arriesgamos, si no hubiéramos tenido a Darwin aquí. Hay otro momento en el que Darwin juega con venir a México que les voy a contar un poco más adelante. Después de Argentina, como se ve en la siguiente imagen, Darwin va a Chile, en Chile le tocan temblores, atestigua de repente cómo hay cambios geológicos muy súbitos con los temblores. No necesito contarlo aquí en Oaxaca, no necesito contarlo en México, pero en una de esas piedras que se caen, de repente dejan expuestos fósiles, y Darwin se da cuenta que los fósiles que están en los sedimentos se parecen mucho a los animales que lo andan rodeando, y entonces empieza a pensar en la continuidad evolutiva entre los animales del pasado y los que están hoy en día. Pero llega a Lima, y en Lima Darwin cae seducido de inmediato, como se ve en la siguiente imagen, por lo que llamamos las tapadas. Las mujeres elegantes de Perú salían a la calle y como si con una coquetería musulmana se tapaban un poco la cara, nada más para dejar ver los ojos. Y todo el mundo sabe lo que son los ojos de las latinoamericanas. Entonces Darwin ahí se enamora de una manera absoluta y se la pasa escribiendo sobre the very pretty señoritas peruanas. No sabemos qué pasó, sabemos que cayó víctima de la seducción, pero además de estar viendo a las very pretty señoritas, estaba registrando todo el tiempo las plantas, los animales, la geología. Y como se ve en la siguiente imagen, de lo que más le va a seducir es cada vez que se acerca todas estas son pinturas originales de un ayudante que tuvo Darwin, que luego se descubrió estaba en Argentina, y Darwin tiene esta fascinación por una geología, por una biología que es totalmente distinta a la inglesa, totalmente distinta a la europea, y cuya diversidad lo deja absolutamente abrumado. La siguiente imagen, que también es muy interesante, nos muestra lo que pasa cuando Darwin atraviesa Tierra del Fuego. Y aquí sí vemos los prejuicios de un inglés de la clase alta. Se queda horrorizado cuando ve a los salvajes fueguinos, como él los llama, que dice son capaces de todo tipo de crueldad, que golpean a sus mujeres, que practican el canibalismo y que son vengativos y sanguinarios como pocos. Se han hecho estudios posteriores de las etnias fueguinas y son exactamente todo lo contrario. Darwin era un pésimo antropólogo, pero un extraordinario biólogo, un extraordinario evolucionista,
que nunca pudo dejar atrás, eso hay que decirlo, sus prejuicios sobre lo que él consideraba los pueblos retrasados. Pero dice una cosa muy interesante: seguramente así eran nuestros ancestros. Es decir, cuando está en el Beagle ya está jugando con la idea de la evolución también de los humanos. Como ven en la siguiente imagen, lo que va a ocurrir después es que además de ver a los humanos en la Tierra del Fuego y además de ver a las very pretty señoritas del Perú, se dedica a comparar la fauna que va observando en los diferentes sitios y se da cuenta que especies muy parecidas están ocupando sitios y medios ambientes muy similares. Se da cuenta también, como se ve en la siguiente imagen, y eso es gracias al temblor que le toca sufrir en Chile, que las especies contemporáneas se parecen a las especies fósiles. Y luego descubre lo que va a ser central para postular la teoría, como se ve en la siguiente imagen, en donde se encuentra, por ejemplo, con serpientes que son prácticamente idénticas a las del cascabel, que son venenosas, pero que no tienen cascabel y sin embargo ya tiene una modificación en las colas. Y entonces Darwin empieza a decir, esto puede ser un ancestro contemporáneo de las víboras de cascabel. Entonces se dan cuenta cómo en la mente de un muchachito de 24 años, de 24, de 25 años, se empieza a configurar una idea de la evolución absolutamente deslumbrante, comparando, uniendo, analizando, discutiendo todas las observaciones que está haciendo en el campo. Como se ve en la siguiente imagen, finalmente Darwin llega a las Galápagos. Ahora, las Galápagos son para los evolucionistas lo que el Vaticano para un católico. Entonces, evidentemente, cuando llega ahí se queda deslumbrado. Ahora, cuando uno se asoma a las Galápagos, como se ve en la siguiente imagen, lo que uno observa son una serie de islas muy jóvenes. Pueden ustedes ver ahí los volcanes. Hemos visto cómo algunas islas han estado creciendo en los últimos años. Vimos desaparecer un islote pequeño de origen volcánico. Y Darwin ni con mucho es el primer occidental científico que llega a las Galápagos. El primero que se dedicó a estudiarlas muy en serio, como se ve en la siguiente imagen, era un pirata absolutamente genial, William Dampier, un pirata inglés, que en la mañana hacía lo que todo pirata tiene que hacer, quemar ciudades, robarse las mujeres, saquear los tesoros de las iglesias, de los palacios, y en la tarde era un naturalista. Entonces, tenía las dos actividades, era un extraordinario pirata y era un buen naturalista. Lo que sí no era, como se ve en la siguiente imagen, lo pueden ver, era un buen dibujante, porque pueden ver hasta abajo cómo él se imaginaba las iguanas. Que esas, bueno, yo que les digo de las iguanas a los oaxaqueños, ¿no? Pero Dampier hace una espléndida descripción de cómo son la flora y la fauna de las Galápagos. Y luego de día seguía saqueando, seguía tomando ciudades, robando mujeres, secuestrando niños, lo que todo pirata decente tiene que hacer, hasta que eventualmente lo mataron en una batalla. Pero cuando Darwin llega, esto es lo que se encuentra en las Galápagos, una flora y una fauna absolutamente extraordinaria. Como se ve en la siguiente imagen, de hecho, lo que ustedes pueden ver es, llega el barco e inmediatamente el capitán Fitzroy ordena que el barco sea llevado a la orilla para calafatearlo. Había que impermeabilizar las maderas con chapopote. Y el total del barco va a estar, la expedición va a estar durante 3 semanas en las Galápagos. Durante esas 3 semanas, Darwin se va a dedicar a visitar las Galápagos y a descubrir un absoluto paraíso geológico y biológico. Como se ve en la siguiente imagen, de hecho, cuando Darwin llega, se encuentra con volcanes activos y de nueva cuenta con una flora y una fauna excepcional que le recuerda en parte lo que ha visto en el continente americano, pero que al mismo tiempo se da cuenta que tiene unas ciertas diferencias. Y uno puede comparar, por ejemplo, la actitud de un naturalista como Charles Darwin con la actitud de un escritor como Herman Melville. Seguramente muchos de ustedes han leído Moby Dick o han visto la película Moby Dick, la ballena blanca. Melville, el que escribe la novela de Moby Dick, había estado en las Galápagos al mismo tiempo que Darwin, con 2 o 3 años de diferencia. Y Melville es un escritor absolutamente extraordinario, pero muy sombrío. No sabía biología, estaba convencido que la ballena era un pescado, que era un pez, no sabía que era un mamífero. Y por ejemplo, cuando Melville, como se ve en la siguiente imagen, ve los pingüinos,
dice, son los animales más horrendos que he visto en toda mi vida. Y dice textualmente en un texto que publica bajo el nombre de Las Encantadas, que es su descripción de las Galápagos, son organismos tan feos que pareciera ser que la naturaleza los dejó abandonados en medio del océano porque se avergüenza de ellos. En cambio, la descripción de Darwin es fascinante. Dice, qué cuerpo tan maravilloso para nadar, qué animales tan arrojados, con qué elegancia brincan del mar y vuelven a caer en las aguas para recoger los peces. Y entonces se percatan ustedes de esa diferencia que no hemos logrado superar. Esa separación entre las humanidades y las ciencias, donde exactamente el mismo fenómeno está siendo visto y juzgado con ojos totalmente distintos, lo cual está bien, pero que produce una separación, por ejemplo, entre la literatura y la ciencia. Darwin se fascina absolutamente con los pingüinos, Melville los rechaza, pero además Darwin sigue viajando por las islas y como se ve en la siguiente imagen, descubre en un momento dado los pinzones, descubre que hay muchas variedades de pinzones y no los logra identificar. Contra lo que la gente cree, los pinzones no fueron las aves que llevaron a Darwin a proponer la teoría de la evolución, porque él no era un buen ornitólogo. Él de hecho manda las aves disecadas de regreso a Inglaterra y un gran ornitólogo, un gran experto en aves, que era John Gould del Museo Británico, es el que se da cuenta que donde Darwin ha creído ver 4 especies, es una especie diferente, es una única especie. Pero lo que sí le llama mucho la atención a Darwin, como se ve en la siguiente imagen, es el caso de las tortugas. Melville describe, el de Moby Dick, describe las tortugas como, lo puedo citar casi textualmente, como los vestigios de un coliseo romano en plenas ruinas y decadentes. Darwin los ve y dice, estos son unos animales que vienen del pasado de los tiempos y su adaptación y su belleza al ambiente donde viven seguramente refleja que hubo un proceso de diversificación. Y de hecho lo que a Darwin lo lleva a reconocer ese proceso de diversificación, como se ve en la imagen, es que empieza a comparar, como se ve en la siguiente imagen, empieza a comparar las distintas tortugas, no encuentra diferencias tan obvias, pero se pone a hablar con el vicegobernador de las islas, como se ve en el siguiente texto, y lo que se da cuenta, podemos ver el que sigue, por favor, no me había fijado en el rasgo más notable de la historia natural de las Galápagos y que consiste en el hecho de que cada una de las islas está habitada por un conjunto muy característico de organismos. El primero que me hizo notar este hecho fue el vicegobernador, el señor Lawson, que enfatizó que las tortugas variaban de isla en isla y que le bastaba verlas para saber de qué islas provenían. No le presté atención a esta afirmación durante un tiempo, pero el tiempo en que se tardó en darse cuenta fue muy corto, porque lo que Lawson le estaba diciendo es, a ver, las tortugas pueden venir de Floriana o de San Cristóbal o de Isabel o de la isla que ustedes quieran, de la isla nueva de la que ustedes quieran, pero Darwin sabía que las tortugas venían del continente americano. ¿Cuál es la conclusión? Llegaron a las islas y se empezaron a diversificar. Y 2 semanas más tarde, cuando ya abandonan las islas y van hacia la Polinesia, Darwin escribe en su diario, como se ve en la siguiente imagen, escribe lo que se llaman las notas ornitológicas, que son las primeras anotaciones sobre evolución. Dice, claramente estas tortugas se han diversificado y si estas ideas tuvieran alguna base, valdría la pena estudiar la zoología de los archipiélagos debido a que estos hechos podrían debilitar la idea de la estabilidad de las especies. Es decir, las especies no son inmutables, es decir, las especies no fueron creadas por una divinidad, es decir, las especies evolucionan, cambian, se diversifican los seres vivos. Si no logran leer el manuscrito de Darwin, no se preocupen, porque acuérdense que Darwin estudió médico y aunque nunca terminó la carrera, conservó la letra de cirujano hasta el fin de sus días. Hay partes en las que tenemos que dejar huecos al leer la obra de Darwin, porque de veras su letra es absolutamente imposible de traducir a menos de que uno se haya habituado a ella. Pero bueno, Darwin empieza a jugar ya con la idea de que las especies están cambiando y como se ve en la siguiente imagen, eventualmente regresa a Inglaterra.
regresa hecho un joven con una fama enorme, porque su libro, sus observaciones de geología, lo son reconocidas de inmediato por todos los científicos como extraordinariamente válidas. Escribe un libro impecable que es El viaje de un joven naturalista alrededor del mundo, que es un libro que les sugiero que lean, es de una lectura muy, muy fácil. Y entonces Darwin dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Pues me voy a casar. Él, antes de subirse al Beagle, había tenido amores con una muchacha que sabemos que se llamaba Fanny y que traducido al español la podría uno describir, usando las palabras de Darwin, como la pachoncita más adorable de Shrewsbury. Pero eso no prosperó. Y entonces Darwin decide, bueno, me tengo que casar, y como Darwin era absolutamente meticuloso, lo que Darwin hizo fue tomar una hoja de papel y doblarla a la mitad. Y de un lado puso casarme, no casarme. Si me caso, tendré hijos, seré pobre, tendré que buscar un buen empleo para trabajar. No me caso, me compro un perro, voy a México, estudio más geología y tendré un caballo. 2 veces hizo Darwin este ejercicio y finalmente termina casándose con su prima, con Emma Westwood, que era una mujer absolutamente extraordinaria. Era la hija del tío Josh, el que lo había empujado a que se subiera al barco. Y Emma Darwin era una mujer que hablaba francés, hablaba inglés, tocaba piano, había tomado clases de piano con Chopin, era una mujer muy culta y se convierte en la primer lectora de todas las obras de Darwin. Y como vamos a ver más adelante, de hecho se convierte en su ayudante en algunos de los experimentos que hace Darwin. Entonces, Darwin encuentra a la mujer de su vida, pero había otra hembra de primate que también estaba en ese momento en Londres, como se ve en la siguiente imagen, que era Jenny. Jenny, igual que la esposa de Marx, eran tocayas, pues, era una orangutana que habían comprado y que la habían vendido a una familia de la clase alta. Y como Jenny había llegado muy chiquita, enseñaron a Jenny a servir el té, a ofrecer dulces, a dar la mano, a mandar besos y a portarse muy bien. Hay una anécdota muy famosa de que cuando esa familia organiza una recepción, invitaron a la duquesa de Cambridge e invitaron al obispo de Cambridge. Y cuando el obispo vio que la orangutanita Jenny hacía la reverencia, servía el té, saludaba, dijo, si hablo, la bautizo. Si habla, la bautizo. Porque claro, ustedes se dan cuenta que cuando vemos un primate, un orangután, un chimpancé, un gorila, un macaco, un mono verde, nos estamos viendo en el espejo de la evolución. Cuando Darwin llega a Londres, la orangutana no había sido llevada a la pila bautismal, que era lo que quería el obispo de Cambridge, sino que la habían vendido al zoológico de Londres. Y como se puede ver en la siguiente imagen, el zoológico de Londres, ese es un poco después, era un poco distinto a los zoológicos de hoy en día. Si ustedes se fijan en el extremo inferior de la derecha, ven un elefante con gente arriba. La gente se mezclaba con los animales. No había la idea de mantener a los animales en condiciones donde no los contamináramos o ellos nos contaminaran, pero la gente hacían estas excursiones a bordo de elefantes, de camellos, qué sé yo, y en una de esas jaulas estaba Jenny. Era muy fácil brincarse a las jaulas, y entonces Darwin lo que hace es, se brinca a la jaula de Jenny y se vuelve amigo de Jenny, se vuelve amigo de la orangutana, y describe con muchísimo cuidado cuáles son las reacciones que está teniendo la orangutana con su cuidador y con él mismo. Y como se ve en la siguiente imagen, como el matrimonio, bueno, Jenny es la gran amiga de Charles Darwin, que estaba en el zoológico, y como se ve en la siguiente imagen, eventualmente Darwin tuvo su primer hijo, William, al que va a llamar Willie o Doddy. Y él lo describe, nació el 27 de diciembre de 1839, y lo describió como un prodigio de belleza y de intelecto. Muy prodigio, pero Charles Darwin empieza a experimentar con su hijo, porque tenemos las anotaciones de cómo cuando el bebé estaba dormido llegaba Darwin por atrás y le gritaba. Entonces el niño se despertaba, lloraba, y entonces Darwin describía, se mueve las manos agitadas como si fuera Jenny, se agita igual que un primate,
de repente se chupa el dedo. Si le pongo la mano, dice Darwin, en el cachete, inmediatamente se chupa el dedo y esto debe ser un reflejo de un instinto, porque seguramente está pensando que está cerca del vientre materno. Es decir, Darwin y luego Emma no se resisten y empiezan a registrar las observaciones de la conducta de todos sus hijos, que fueron muchos. Y Darwin se convierte no solamente, y esto es importante reconocerlo, no solamente en el gran evolucionista, el fundador de la teoría moderna de la evolución, sino también en el fundador de la psicología infantil experimental. Como se ve en la siguiente imagen, finalmente, pues lo que Darwin hace es decir, no hay una gran diferencia entre un chimpancé, un primate, una orangutana y nosotros. Y se dan ustedes cuenta de hasta qué punto internalizó esta convicción. Comparaba a sus propios hijos con lo que vemos en otros primates. Que para nosotros es un fenómeno raro. Cuando ustedes van al zoológico y ven un chimpancé, por ejemplo, se dan cuenta que los chimpancés nos ponen muy nerviosos, nos reímos, nos imitan, porque nos estamos viendo en el espejo de la evolución. Esto lo entendió Darwin muy tempranamente antes de publicar El origen de las especies. Ahora, él se harta de Londres, no tolera Londres, como les digo, tenía una serie de fragilidades emocionales, Londres era muy turbulento, y entonces lo que Darwin hace es, se compra una casa espléndida, como se ve en la siguiente imagen, en Down, en el condado de Kent, y poco a poco empiezan a agrandar la casa. Darwin tenía, el terreno es grande y como se puede ver en la siguiente imagen, había un camino que Darwin todos los días recorría después de comer. Cuando algún visitante de Darwin era invitado a caminar con él, esa persona sabía que ya era del círculo íntimo de Darwin. Esos paseos, de los cuales tenemos muchas descripciones con Darwin, eran un estímulo intelectual deslumbrante, un estímulo científico sin igual, pero al mismo tiempo se dan cuenta que permitían acercarse a un hombre absolutamente extraordinario que tenía ya una gran fama de naturalista y que seguía trabajando en su teoría de la evolución. También Darwin, como se ve en la siguiente imagen, hacía experimentos. Hay este invernadero donde Darwin descubrió, por ejemplo, que si ponemos una planta de cabeza, todos ustedes saben que va a empezar a crecer hacia arriba, o que si ponemos la luz, la planta se va a inclinar hacia el sol. Descubre y estudia los tropismos y se da cuenta que tiene que ser una hormona vegetal la que está provocando estos cambios en las plantas. Y cuando uno lee las descripciones de estos experimentos, ¿qué es lo que hacía Darwin? Agarraba a sus hijos y les decía, a ver, fíjate en esa planta, mueve esa planta, mire qué tanto se inclinó. A ver, Emma, tú riega las plantas. Involucraba a toda su familia en el trabajo experimental. Pero donde más a gusto estaba Darwin, como se ve en la siguiente imagen, es en el estudio que tenía en la casa de Down. Fíjense cómo el sillón que está allí tiene unas rueditas abajo, como en oficina de Hacienda o de correos, ¿no? Para que se pudieran andar moviendo por todo el piso, recorriendo sin problemas las cosas. Pero junto a esa ventana, el estudio está en la planta baja de la casa. Uno entra al lado izquierdo, hay un pasillo y ahí está el estudio. Y Darwin colocó un espejo retrovisor en la ventana. Entonces, cuando alguien tocaba, se asomaba por el espejo y si era alguien que le caía mal o que no conocía, le decía al mayordomo, no estoy. Entonces, él era extraordinariamente meticuloso con su privacidad, pero se dan cuenta que se movía en un círculo absolutamente maravilloso y desde esa oficina escribió miles de cartas y recibió miles de cartas de colegas, de amigos, de pintores, de filósofos, de políticos, de manera que mucho antes de que existiera el concepto de globalización, era un científico que estaba claramente en el nodo de una red extraordinaria de intelectuales e investigadores. Ahora, Darwin estaba muy contento escribiendo, estudiando con toda calma y como se ve en la siguiente imagen, tenemos todos los cuadernos que Darwin escribió. Podemos seguir paso a paso el desarrollo de su teoría. Los cuadernos E y D y E hablan de la transmutación de las especies y lo que él llamó los cuadernos metafísicos M y N es donde están todas las observaciones sobre la psicología infantil y el desarrollo de los niños. Pero en esos cuadernos, como se ve en la siguiente imagen,
podemos con toda precisión rastrear cómo en el cuaderno de Darwin menciona por primera vez a Malthus. ¿Qué era lo que decía Malthus? Que las poblaciones humanas crecen muy rápidamente, más allá de lo que podemos producir alimentos. Y por lo tanto él decía, algunos tendrán que fallecer. Y Darwin lo que hace es toma las ideas de Malthus y las aplica a estudiar la evolución de las especies. Y es cuando descubre el concepto de selección natural y dice, tiene la fuerza equivalente a la de 100,000 cuñas. Y ustedes saben lo que son una cuña. Si yo quiero partir una piedra y me cuesta mucho trabajo, le pongo una cuña de madera, la humedezco, se expande la madera y me truena la piedra. Para Darwin, la selección natural, aunque funcione poquito a poco en una población en donde poco a poco se están dando cambios, al cabo de un cierto tiempo voy a tener efectivamente la evolución de especies de esa población original. Como se ve en la siguiente imagen, Darwin de repente entre 1838 y 1839 dice, bastan 3 principios para explicar todo. Uno, los nietos se parecen a los abuelos, es decir, hay un fenómeno de la herencia. Darwin no tenía una buena teoría de la herencia. La idea de Darwin de la herencia es premendeliana. 2, la tendencia a sufrir pequeños cambios, especialmente cambios físicos. Y 3, una fertilidad excesiva en proporción a lo que pueden proveer los progenitores, que se dan cuenta que es la aplicación de los principios de Malthus a las poblaciones biológicas. Y como se ve en la imagen siguiente, en 1842, Darwin escribe un primer manuscrito donde discute el papel de la selección natural, lo tiene guardado y luego, como se ve en la siguiente imagen, un poco más adelante, escribe la primera versión del libro en 1844 y se asusta. Se asusta tanto porque cree que es una idea tan radical como lo muestra una carta que le escribe, como se ve en la siguiente imagen, a uno de sus amigos, a Joseph Hooker. Si lo que digo es cierto, es como confesar un asesinato. Él se percata que es una idea absolutamente revolucionaria, decir que las especies no son inmutables, decir que las especies están cambiando y que la selección natural es lo que está haciendo que las especies se modifiquen. Pero al mismo tiempo, aunque le da terror el impacto, la implicación de su teoría, Darwin, sin embargo, se percata de la importancia de sus ideas. Y entonces, como se ve en la siguiente imagen, está con ellas allí callado, sin pensar, sin saber qué hacer, y de repente Wallace descubre por su cuenta el papel de la selección natural y le manda una carta a Darwin. Darwin y Wallace venían de medios opuestos. Wallace se dedicaba al tráfico de especies. En nuestros días la Conavio lo hubiera metido a la cárcel sin pensarlo 2 veces. Wallace, y la anécdota es absolutamente veraz, Darwin estaba en Malasia acompañado por un ayudante nativo, le había dado malaria, y ustedes saben que con la malaria dan fiebres muy intensas que tumban a la gente, tienen momentos de lucidez y vuelven a caer otra vez en las fiebres absolutas. Wallace estaba en su tienda de campaña, se despierta víctima de la malaria, empapado en sudor, con fiebre, y escribe, hay más componentes en una población de las que aguanta el sistema. Tiene que haber selección de los más fuertes. Y se vuelve a quedar otra vez inconsciente. Cuando despierta, se da cuenta de lo que ha escrito, le desarrolla la idea en una carta a Darwin, se la manda, y entonces Darwin se queda aterrado porque dice, yo llevo 40 años trabajando en esto y un señor acaba de descubrir exactamente la misma idea por su cuenta. Y los amigos de Darwin organizan una sesión donde se presentan los dos puntos de vista en la Sociedad Linneana de Londres, las de Darwin y las de Wallace, y todo el mundo acepta que la prioridad le pertenece a Darwin porque la idea es más sofisticada, más refinada y porque llevaba mucho tiempo trabajando en ella. Pero entonces le piden a Darwin que escriba un libro. Y como se ve en la siguiente imagen, Darwin lo que está diciendo en su libro es, a ver, si yo me fijo en las extremidades de un humano, de un gato, de una ballena y de un murciélago, se dan ustedes cuenta que las posiciones de los huesos y la función de los huesos es la misma, es exactamente la misma. Ahí lo que estoy viendo es un proceso de diversificación. Y lo que Darwin va a decir en realidad, como se ve en la siguiente imagen que ya vimos, es, tengo una población ancestral
que se diversifica por selección natural, pero puedo en la anatomía o en la conducta o en la biología, en la embriología, reconocer el origen común de todas esas estructuras. Las especies evolucionan por selección natural. Y Darwin entonces termina efectivamente, como ven en la siguiente imagen, explicando lo que es la selección natural. Y la parte más radical de la selección natural es la que vamos a ver ahora. Miren, este es un ejemplo raro, porque viene en los años 50, de cómo sería la evolución natural en una especie de bacterias. Supónganse que tiene una bacteria que se divide por bipartición y se vuelve a dividir por bipartición, y al final voy a tener muchas bacterias en mi caja de Petri o en una herida o en una planta donde estén infectadas, lo que ustedes quieran. A lo largo de toda esa evolución, a lo largo de todo ese crecimiento de la población, me pueden aparecer mutantes que están ahí pintados en negro, que sean resistentes a un antibiótico, pero no hay antibióticos en el medio. Entonces esos mutantes se van a diluir y se van a perder sin ningún problema. Pero como se ve en la siguiente imagen, si yo ahora aplico un antibiótico, las bacterias resistentes a los antibióticos son las que son seleccionadas. Eso es la selección natural. No es que las bacterias muten cuando aplicamos el antibiótico. Ya había diversidad biológica en la población. Pero se dan cuenta que la selección natural no tiene ni metas ni objetivos, solo resultados. Y se dan cuenta que la evolución no depende nada más de las mutaciones, no depende nada más de la casualidad, depende de la diversidad de las poblaciones biológicas y depende de la selección natural. La diversidad es resultado del azar y la selección natural es el componente determinístico. Y esto es una idea totalmente radical que Darwin articula por primera vez, a pesar de tener una genética premendeliana. Como se ve en la siguiente imagen, Darwin lo que hace es publica en 1859 su libro, en noviembre de 1859, y el libro se vende todo el mismo día. Pero no porque la gente lo estuviera esperando, sino porque había el dueño de una librería que compró todos los ejemplares y luego se dedicó a revenderlos sabiendo que era una obra que valía más que el oro, si fuera necesario. Y Darwin publica el libro, hace una serie de ediciones sucesivas, pero como se ve en la siguiente imagen, al mismo tiempo, lo que muchos se han olvidado es que Darwin escribe en realidad 3 grandes libros sobre evolución, como en la doctrina, ¿se acuerdan? ¿No? Aquí son 3 libros distintos y una sola teoría verdadera. El primer libro es de la evolución de las especies. El segundo libro es cuando su amigo y profesor Lyell le dice, el equivalente en español en México sería, lánzate sobre los orangutanes, hombre. Es decir, estudie la evolución del hombre. Y el último capítulo, Darwin quería escribir sobre la evolución de las emociones, pero decide escribir un tercer libro que es la expresión de las emociones en el hombre y los animales, y se da cuenta que muchas de nuestras emociones y nuestras reacciones físicas a las emociones se parecen a lo de los animales. Decimos que se nos pone la piel de gallina porque cuando vemos la pata de un pollo pelón vemos que tiene muchos granitos. Decimos que se me erizó el cabello porque vemos cómo se levantan los pelos a lo largo de la espina dorsal de un perro o de un gato cuando están asustados. O sea, Darwin está diciendo, los humanos estamos conectados directamente con el resto del mundo vivo a partir de nuestras reacciones físicas, no solo de nuestra anatomía, sino también de nuestras reacciones emocionales. Entonces ya nos das cuenta que es una idea totalmente radical. Lo que Darwin dijo en el segundo libro, la gente lo ve con un poco de cuidado porque no era un gran antropólogo. Lo que Darwin dijo en la expresión de las emociones funda toda la teoría formal científica actual de las emociones. Y lo que Darwin va a hacer enseguida es publica el libro, como se ve en la siguiente imagen, publica el libro y se dedica a descansar, a seguir trabajando, a estudiar, por ejemplo, las lombrices de tierra. Él decide que las lombrices de tierra son animales fascinantes porque están aireando el suelo y es un ejemplo, como él dice, de cambios pequeños, pero que a lo largo del tiempo geológico tienen un impacto enorme. Y decide estudiar la biología de las lombrices de tierra. Y las descripciones son maravillosas, porque todos los amigos de Darwin que lo fueron a visitar decían, la casa está convertida en una granja de lombrices de tierra. Darwin tomó un frasco con lombrices de tierra, lo puso sobre el piano de Emma y le dijo, a ver, toca el piano.
las lombrices no reaccionaron. Entonces Darwin escribe, las lombrices no son sensibles al piano. Trae a una de sus hijas y le dice, toca el fagot, no reaccionan las lombrices no son sensibles a la música de fagot. Hizo todos los experimentos posibles hasta que se dio cuenta que a las lombrices de tierra lo que más les gusta son las zanahorias, lo cual es natural porque es con lo que se topan cuando están bajo tierra. Pero se dan ustedes cuenta cómo hay esta idea de estar experimentando, de estar probando, de estar analizando y de estar involucrando a su entorno familiar, a su entorno de colegas, a su entorno de amigos, en lo que era su obsesión, entender cómo evoluciona, cuál es el origen de la extraordinaria diversidad que vemos en los seres vivos. Como se ve en la siguiente imagen, eventualmente, después de haber estado allí muy tranquilo, Darwin fallece. Era un hombre muy enfermizo. No tenemos hasta la fecha la certeza de que Darwin haya estado realmente enfermo o de que todo haya sido hipocondria, no lo sabemos. Pero finalmente Darwin muere rodeado de una familia que lo quiere mucho, rodeado del afecto de sus colegas, y él había mandado hacer un ataúd de pino porque quería que lo enterraran en la parroquia de Down, muy cerca de donde él vivía. Pero cuando se enteraron de que había muerto, sus amigos se acercaron al abad de Westminster, donde están enterrados los grandes de Inglaterra, y pidieron que allí fuera sepultado Darwin. Darwin se aceptó enterrarlo allí y como pueden ver en la siguiente imagen, Darwin fue sepultado muy cerca de la tumba de Isaac Newton. Esta tumba que está llena de estatuas, de oro, de piedras semipreciosas, de catafalcos, de poemas, de esta imagen grandilocuente de la física, es interesante compararla con la tumba de Darwin en la siguiente imagen, que es una lápida en el suelo que pasa totalmente desapercibida. La primera vez que yo fui a Londres, yo dije, yo quiero ir a ver la tumba de Darwin. Entré a la catedral, le di la vuelta y no la encontré. Volví a darle la vuelta y estaba parado, horrorizado, frente a la tumba de Newton, que parece un pastel de Sanborns, ¿no? Es una cosa absolutamente horrorosa, ¿no? Grandielocuente. Y estaba yo, ¿dónde está la tumba de Darwin? Y me agacho, estaba yo parado sobre la tumba de Darwin, porque pasa totalmente desapercibida. Y se dan cuenta que es la obra de dos genios distintos que nos cambiaron el mundo. Ni Newton es más importante que Darwin, ni Darwin sobrepasa a Newton. Son las dos imágenes del mundo que van construyendo la visión del universo que tenemos en nuestros días. Ahora, la tumba es muy modesta, pero ¿cuáles son los homenajes que le hemos hecho a Darwin? Miren, hay una escuelita perdida en la sierra en las Islas Galápagos. Yo tengo que ir con mucha frecuencia allí. Y hay una escuelita que me fascina, como se ve en la siguiente imagen, porque miren el busto que le pusieron a Darwin, la escuela Charles Darwin, en el Progreso, que es como se llama el pueblo, que es absolutamente maravilloso. Tenemos otras maneras de homenajearlo, como se ve en la siguiente imagen. Tenemos las calles que se llaman Carlos Darwin, eso está en México, en la Ciudad de México, en un barrio un poco abandonado de la mano de Mancera, si podemos ver Y en México, cuando llegan las ideas de Darwin impactan mucho. Los famosos indios verdes que tenemos en la Ciudad de México originalmente estaban en el inicio del Paseo de la Reforma y a la gente le chocaron. Y entonces en el Universal, como me lo hacía notar un amigo y colega Arturo Becerra, se escribió una nota que decía, para un partidario de la teoría darwinista no son tan feos, son más humanos que un gorila, pero tampoco son Apolos. Y aquí se dan cuenta el riesgo del racismo, porque lo que rápidamente se está diciendo es, claro, como son indios, pues tampoco son tan guapos y tampoco son tan humanos, que es una de las cosas que a Darwin le horrorizaba, pero que fue una de las consecuencias de una mala lectura de su teoría, porque Darwin nunca se refirió a eso en términos de que la teoría hablara de humanos superiores e inferiores. Maduró los prejuicios que él había tenido, pero se dan cuenta que en la Ciudad de México tenemos este tipo de testimonios. Tenemos mejores testimonios, como se ve en la siguiente imagen, como una calle que se llama Darwin, que está en la colonia Anzures. Uno de mis grandes fracasos profesionales es vivir cerca, pero no en la calle de Darwin. Como todos ustedes saben y se ve en la siguiente imagen, tenemos, por ejemplo, los murales de Diego Rivera, que originalmente había pintado en el Instituto Rockefeller en Nueva York. Nelson Rockefeller instruyó que se destruyera
el mural. Diego Rivera lo repitió en Bellas Artes, y si se fijan, como se ve en la siguiente diapositiva, en la parte izquierda del mural, pueden ver a Darwin señalando la hermandad de todas las especies, y como le gusta decir a Niles Eldredge, uno de los grandes biólogos evolucionistas de nuestra época, es la única imagen de Darwin que nos está viendo directamente a los ojos para señalar la relación que tenemos con las demás especies. Tenemos también, como se ve en la siguiente imagen, en escuelas en México que se llaman el Colegio Darwin en Cuernavaca, la Escuela Carlos Darwin en la Ciudad de México, el Colegio Darwin en Ecatepec, el Colegio Darwin en Tlalnepantla, la Escuela Charles Darwin en Pachuca. No tenemos ningún problema en reconocer la importancia de su obra. Como se ve en la siguiente imagen, los ingleses, hacemos ediciones de Darwin para niños que se distribuyen y se venden con toda naturalidad, en contraste con lo que pasa en Estados Unidos, donde el 70% de la población rechaza las ideas de Darwin y la idea de la selección natural. Como se ve en la siguiente imagen, tenemos tatuajes. Este es de un estudiante de la FES Iztacala. Sigue vivo el estudiante, se mandó hacer el tatuaje con la imagen de Darwin. Como se ve en la siguiente imagen, tenemos, por ejemplo, los billetes que el Banco de Inglaterra sacó en el bicentenario del nacimiento de Darwin. Y como se ve en la siguiente imagen, tenemos un jugador de fútbol que se llama Carlos Darwin Quintero, que en Estados Unidos sería absolutamente imposible de tolerar, porque la idea de que hay una figura pública que lleve ese nombre les cuesta mucho trabajo. La siguiente imagen les muestra el homenaje español. Bueno, esto es del aeropuerto de Panamá. En realidad está anunciando a un grupo comercial, pero dice, no son los más aptos ni los más inteligentes los que sobreviven, sino los que se adaptan mejor a los cambios. Charles Darwin, y ese es un anuncio, como anunciar Coca-Cola o como anunciar Fab, una cosa así. Como se ve en la siguiente imagen, los españoles le pusieron la imagen de Darwin al anís del mono, así se llama, y yo cuando era pequeño veía las botellas y me llamaba mucho la atención ese mono porque era entre hombre y mono, hasta que después descubrí, gracias a los estudios de un colega catalán, que en realidad, si se fijan, es la cara de Charles Darwin y alrededor dice, el anís del mono es el mejor, lo dice la ciencia y no puede fallar. Es decir, en el siglo XIX Darwin se convierte en el epítome, en el ejemplo de lo que es la ciencia. Y en México no solo enseñamos la teoría de la evolución en la primaria, no solo tenemos grandes grupos de evolución en lo largo y ancho del país, no solamente hacemos festivales y conferencias dedicadas a Darwin, sino también, como se ve en la siguiente y última diapositiva, hasta tenemos un tequila que se llama Evolución. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Lascano. A ver, tenemos tiempo para 2 preguntas. A ver, aquí. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Héctor Contreras. Tal vez la pregunta es un poco tonta, pero es algo que me vino a la mente un día que estaba yo pues comiendo, ¿no? ¿Por qué hubo una sola especie de chimpancé que evolucionó? ¿Qué pasa con las demás? ¿Por qué no hay otra especie que haya evolucionado? ¿Por qué solamente una y por qué los demás se mantienen igual? O tal vez evolucionaron, pero siguen con la imagen de un animal, ¿no? A ver, en primer lugar, todas las especies siguen evolucionando. Por ejemplo, si nosotros nos fijamos, simplemente veamos los que estamos aquí. Algunos de aquí, por ejemplo, tenemos el óvulo separado, de la oreja separado, otros lo tienen pegado. Algunos tenemos distintos tipos de sangre y ahí ya tengo la diversidad biológica. Hay otras muestras de diversidad biológica que tal vez no sean tan visibles. Por ejemplo, déjenme poner una muestra muy dramática. Hay un grupo de prostitutas en el África que han estado expuestas desafortunadamente a la infección por virus de SIDA y ahora lo sabemos también de hepatitis C por razones de la explotación, por el oficio en el que están.
toda la gente, todos los demás trabajadores y trabajadoras sexuales de su entorno son VIH positivas o hepatitis C negativas. Ellas, ¿por qué no son negativas? Porque para que los virus de la hepatitis o el virus del SIDA entre a la célula, necesita reconocer un receptor en la célula y luego ya penetran los virus. Ellas tienen una versión mutante del receptor. Pueden estar expuestas a millones de virus y nunca se van a infectar. ¿Qué es lo que estamos viendo allí? Variabilidad biológica que tiene una ventaja adaptativa, porque todas ellas son familiares, provienen del mismo pueblo, y si no practicáramos el sexo seguro y no buscáramos las maneras de proteger a los enfermos de VIH, SIDA, etcétera, lo que tendríamos sería una epidemia devastadora que podría causar mortandades humanas sin igual, excepto a ellas, que son mutantes, sujetas a una presión de selección. Podría poner otros ejemplos, pero creo que ese es muy dramático y muestra cómo en realidad los humanos seguimos evolucionando. Ahora, los chimpancés, los gorilas, los orangutanes también siguen evolucionando. Uno lo puede ver, por ejemplo, en la resistencia que tienen a distintas enfermedades, algunas de las cuales les hemos contagiado nosotros. Y en segundo lugar, si me voy al registro fósil, ahora sabemos que hubo una época, hace unos 150,000, 100,000 años, donde había muchas especies de primates, además de nosotros. Los neandertales, los hombres de Florenses, de la isla de Flora, algunas variantes en Siberia, etc. Es decir, hubo un momento en la historia del planeta en el que coincidimos varias especies de primates inteligentes y, de hecho, en los mexicanos un poco menos que los europeos, pero en la población en general carga con genes de neandertales que demuestra que hubo descendencia fértil entre neandertales y humanos y somos sus descendientes de alguna manera u otra. Doctor, buenas noches. Mi duda va un poco más enfocada a la comunidad científica. ¿Por qué no hay una organización, o tal vez peco de ignorante, de la comunidad científica para hacer alguna sociedad mexicana en evolución o algo así más o menos? Porque he leído en otros países, ¿no? Sobre todo en Latinoamérica, bueno, y muchos más, en donde sí hay sociedades científicas nacionales enfocadas a evolución. Y sé que en México hay muchos científicos trabajando en el área, ¿no? Y con trabajos muy importantes, como usted realmente. Pero estuve buscando, estuve leyendo, tratando de encontrar esto, ¿no? No sé, simposios sobre evolución, o sea, que fueran enfocados exclusivamente a esa área. Pero generalmente son como que de otras áreas en las cuales se aborda un poco el tema de evolución, pero no como algo central. A ver, en México hay dos grandes sociedades de científicos que reúnen a los interesados en las ciencias de la vida. Uno es la Sociedad Mexicana de Bioquímica. Algunos de sus fundadores fueron el doctor Frenk, el doctor Soberón, el doctor Ondarza, todavía están vivos, que rápidamente evolucionó para promover el desarrollo de la biología molecular y ahora la genómica y la proteómica molecular, y que se diversificó de una manera espléndida. La otra gran sociedad es la Sociedad Mexicana de Botánica, que acogió muy rápidamente y promovió a la gente que hacía ecología, y en la parte de ecología empezaron a desarrollarse grandes trabajos de biología evolutiva. Entonces, en esas dos sociedades, primero de hecho la de ecología y después la Sociedad Mexicana de Bioquímica, poco a poco la teoría de la evolución ha ido permeando gracias al estímulo que han dado. Formar una sociedad científica puede tener una serie de riesgos. Por ejemplo, todos ustedes saben que existen sociedades, la Asociación de Juchitecos de la Colonia Buenavista en apoyo a la candidatura de tal fulano para diputado, ¿no? Puse juchitecos para pensar en algo local, ¿no? Pero se pueden formar sociedades muy fácilmente. Lo importante es que sea una sociedad que efectivamente promueva el desarrollo de una disciplina, que permita la promoción de la enseñanza, la divulgación, la investigación en un área. Ahora, yo no estoy seguro, y se lo digo muy abiertamente, de que sea lo mejor.
Nos conviene tener una sociedad mexicana de evolución que reúna nada más a los evolucionistas y a unos pocos interesados o muchos interesados, o nos conviene más bien que la teoría de la evolución permee, por ejemplo, la enseñanza de la bioquímica. ¿Cuántos de aquí han tomado clases de histología o de bioquímica? Muchos. ¿Cuántos han visto la bioquímica desde un punto de vista evolutivo? Muy pocos. A lo mejor nos conviene más permear de esa manera. Ahora, se hacen muchas actividades con respecto a la teoría a la promoción de la teoría de la evolución en México, y yo les puedo decir que, por ejemplo, en el Colegio Nacional, el doctor Sarucán y yo organizamos los Viernes de la Evolución, que han sido un éxito absolutamente extraordinario y muestran el involucramiento del Colegio Nacional en promover la teoría. En la universidad hay una gran tradición en hacer este tipo de actividades. En el Politécnico se ha recuperado una tradición que promovieron los refugiados españoles que terminaron allí como investigadores. Los médicos son cada vez más sensibles al problema de la evolución, porque se dan ustedes cuenta que la resistencia a antibióticos es un problema evolutivo. O sea, cuando decimos que no se pueden comprar antibióticos sin recetas, lo que estamos tratando es de poner un freno a la evolución, a la resistencia. Entonces, yo creo que poco a poco hemos ido permeando, y yo sí me siento orgullosísimo de que los estudiantes de biología de la UNAM, y esto debería ser válido para todo el país, llevan en realidad, sin darse cuenta, 6 cursos de evolución. Y que cuando uno organiza un evento sobre evolución, tenemos un éxito abrumador en términos de asistencia, de estímulos y demás. Creo que el gran problema de la enseñanza y la promoción de la teoría de la evolución en México es lo centralizado que está la ciencia y los recursos en el país. El hecho de que no enseñamos evolución, teoría de evolución en medicina, en odontología, en veterinaria, en psicología. Creo que ahí tenemos una serie de agronomía, creo que ahí tenemos una serie de fallas. Y en el hecho de que no hemos sabido aprovechar a todo lo que dan los recursos como la red, que son mecanismos de promoción absolutamente extraordinarios, ¿no? Pues les pido un fuerte aplauso para ellos. Muchas gracias, Toño. Maravilloso. Me pregunta si estuvo bien, ¿qué opinan?